Bien, avanzaremos ahora sí. Para esta unidad va a ser un poquito, bueno, espero que no sea muy pesado para todos porque vamos a hablar bastante de teoría. Primero vamos a entender, bueno, vamos a ver, ir indagando sobre lo que es el currículum. Y lo primero que tenemos que hacer es entender qué es currículum o qué entendemos por currículum. Para ello hay muchas interpretaciones. Una de ellas es que es la identificación de distintos niveles para la formación académica, ya sea esta en educación regular, en educación alternativa especial o en educación superior. Y hablando específicamente de educación superior, el currículum se va a relacionar con el plan, programa de estudios y todos los elementos curriculares necesarios para que podamos alcanzar objetivos, desarrollar perfiles profesionales, alcanzar o egresar profesionales o carreras como tales. En la presentación ustedes pueden observar de que hay diferentes interpretaciones y enfoques de lo que significa el currículum, y uno de ellos es que es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de la enseñanza y el aprendizaje. Currículum también es la síntesis instrumental mediante el cual se seleccionan, organizan y ordenan los fines de la enseñanza de todos los aspectos de una profesión, de un ciclo formativo, de un bachillerato técnico, incluso del nivel inicial y del nivel primario de educación. Currículum también constituye el programa íntegro de una acción de una escuela, aquello que va a permitir que tanto docentes y estudiantes puedan realizar de forma organizada, sistematizada y previamente planificada todas las actividades académicas que están orientadas a un determinado grupo social, a un determinado contexto. También currículum va a ser el proceso de enseñanza que forman los estudiantes mediante la transmisión de valores, conocimientos, habilidades, de modo de que se alcancen y se asignen primero objetivos propuestos y que estos objetivos o elementos intervengan, es decir, que estos objetivos o para el alcance de estos objetivos intervengan personas, estudiantes, docentes, grupos sociales, actividades, recursos, sistemas de evaluación y otros. Entonces, el currículum tiene diferentes interpretaciones, pero entre las más importantes es un plan que norma y conduce un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. Puede tener diferentes elementos, generalmente son el plan de estudios, las cartas descriptivas y el sistema de evaluación. Hablando de las cartas descriptivas, hablamos de la determinación de cómo está constituido, organizado o estructurado nuestro plan de estudios, ¿no? Hay que entenderlo también como una herramienta fundamental del desarrollo del docente, del desarrollo profesional del docente, del desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Hay que entenderlo también como un programa que atiende a las personas, ¿no? Un currículum no puede ser algo que esté flotando en el aire. Un currículum tiene que ser algo que sea útil y que aporte a mejorar las necesidades, a superar algunas dificultades de un grupo social como tal. ¿De acuerdo? Y por última etapa hay que entender de que el currículum es el instrumento por el cual se van a intercambiar conocimientos, se van a procurar transmitir valores, habilidades, destrezas, distintas competencias y demás. Eso con respecto a qué entendemos por currículum. Ahora, hablando del foro, ahora tendría que aparecerles el foro, ¿no? Vamos a preguntarles, ¿cuáles son las tres dimensiones fundamentales del currículum? Para varios autores, sobre todo para Ana Gabriela Fernández, ella establece de que el currículum tiene tres dimensiones fundamentales. Estas se desarrollan en el diseño curricular, el desarrollo curricular y la evaluación curricular, ¿no? Son tres elementos fundamentales, o son tres dimensiones fundamentales de todo lo que es un diseño curricular como tal. Ahora bien, al terminar esta charla, al terminar esta conversación, al terminar esta clase, ustedes pueden habilitar el foro o dirigirse a la plataforma y responder a la pregunta del foro
desde su práctica académica. Muchos de ustedes son docentes, muchos de ustedes son catedráticos, muchos de ustedes son directivos, pero desde la práctica académica, ¿qué entienden ustedes por diseño curricular? Y esto van a responder desde su experiencia, desde sus propias palabras, desde sus propias ideas, al término de esta sesión, porque esto ya está en la plataforma. Ahora, vamos a desarrollar durante la tarde estos 3 elementos correspondientes a la unidad número 2. ¿Qué será el diseño curricular? ¿Qué será el desarrollo curricular? ¿Y qué será la evaluación? Avancemos. Bien, el diseño curricular como tal se entiende como una dimensión que revela la metodología, las acciones, el resultado, la modelación, la estructuración, la organización de proyectos curriculares. Al hablar de proyectos curriculares nos estamos refiriendo a un plan, a un programa de estudios, al diseño curricular base de una carrera, al diseño curricular o al plan de estudios o al programa de estudios de una carrera profesional, técnica, tecnológica, al plan de estudios del bachillerato técnico, al plan de estudios de educación secundaria, al plan de estudios de educación primaria. O sea, el diseño curricular como tal va a ser la dimensión del currículum, porque el currículum es el universo, pero el diseño curricular es lo específico, donde van a estar identificadas la metodología, las acciones, los resultados, la modelación, el tipo de estructura y la organización de todos los elementos curriculares. Y hablando del tema organización, hablamos también del tema contenidos. Entonces vamos a ir viendo toda esta situación. ¿Por qué mencionamos que es el resultado, o sea, revela la metodología? Porque el diseño curricular es metodología en el sentido de que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular. Vamos a decir que el diseño curricular es acción, un verbo. Acción es saltar, acción es correr, acción es actuar, acción es ejecutar. Y vamos a decir que es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración. Es decir, un diseño curricular tiene que estar sujeto al actuar y al hacer. ¿No? Elaboramos nuestro propio diseño curricular. Y vamos a decir que es resultado porque dicho proceso va a quedar plasmado en documentos curriculares. A eso me refería cuando decía, podemos pensar en hacer un currículum, pero ese currículum no puede estar en la mente o en la idea de una persona como tal, sino tiene que ser plasmado en un documento curricular, y este documento curricular debe ser puesto en práctica y a la misma vez debe ser evaluado para ver si es evidente si es posible aplicar este diseño curricular en un determinado contexto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el diseño curricular, vamos analizando estos elementos. Ahora, ¿cuáles serán las tareas del diseño curricular? Dentro del diseño curricular tenemos 5 tareas importantes, porque para elaborar y para plantear un diseño curricular como tal, tenemos que hablar: 1. Del diagnóstico de problemas y necesidades. 2. De la modelación del currículum. 3. De la estructuración curricular. 4. De la organización para la puesta en práctica. Y 5. Del diseño de la evaluación curricular como tal también. ¿Qué es el diseño curricular? ¿Para qué nos sirve el diseño curricular? Para atender una necesidad concreta. El diseño curricular nos sirve para formar a un grupo de profesionales que la sociedad necesita. Pueden ser mecánicos, automotrices, pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser cualquier carrera profesional o cualquier capacidad, habilidad o competencia que nosotros queramos desarrollar, ¿no? Dentro de lo que es el diagnóstico de problemas y necesidades, vamos a explorar a la sociedad como tal. Y al decir vamos a explorar a la sociedad, vamos a hablar de cuáles son sus condiciones económicas, cuáles son sus condiciones sociales, políticas, ideológicas, culturales, ¿no? Tanto de forma general como comunitaria, y particularmente a las instituciones a las cuales nosotros vamos a enviar, en este caso ya hablando de educación superior, a nuestros futuros egresados profesionales. Porque tenemos que analizar de las instituciones
¿Qué necesitan las instituciones para que inserten a nuestros egresados? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las perspectivas de progreso que tienen las instituciones y la sociedad como tal? Se diagnostica además el currículum actual, el currículum vigente, la historia, los contenidos, los contextos, las potencialidades, la efectividad de la formación de los estudiantes, la estructura curricular y el vínculo, o sea, cómo se vincula el diseño curricular actual con la vida. ¿Funcionará? ¿No funcionará? O sea, nosotros al inscribir a un estudiante a primer año de la carrera de agronomía agropecuaria, o de la carrera de veterinaria zootecnia, o de la carrera de electrónica industrial, inscribimos al alumno y les damos clases desde el día 1, primer año, segundo año, tercer año, o primer semestre, segundo semestre, hasta llegar al sexto semestre. Dentro de todo esto, evidentemente ahora tenemos un plan y un diseño curricular, pero ¿será que nuestro plan y nuestro diseño curricular responderá a las necesidades de la sociedad actual? ¿No? Y ahí viene la pregunta de las lecturas que hemos realizado durante esta semana. ¿Será que respondemos a la actual sociedad? ¿Será que respondemos a lo que necesitan las instituciones para las cuales nosotros probablemente estamos formando a los profesionales? ¿Será que ellos están de acuerdo con toda esta, o están satisfechos con el tipo de profesionales que nosotros emitimos o nosotros enviamos? Para eso es el diseño curricular. Y además, no solamente para ello, ¿no? También hay que analizar su vínculo con la vida, ¿no? ¿Cómo están vinculados hacia el cuidado de la vida, hacia el cuidado de la madre tierra, hacia el cuidado y la preservación de la lucha de la sociedad, de la lucha contra la violencia incluso, porque de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, el diseño curricular como tal abarca un diagnóstico de problemas y necesidades, si se dan de cuenta, muy amplio, muy grande. Como segundo elemento, la modelación del currículum. Y la modelación del currículum probablemente sea la tarea más importante de todo este proceso de las tareas de diseño curricular. Hablamos de que es la más importante porque dentro de la modelación del currículum vamos a entrar a determinar los contenidos y vamos a seleccionar los contenidos, los conocimientos, las habilidades y las cualidades que deben quedar expresados en programas de estudio, en módulos, en disciplinas, en asignaturas, en materias, en programas, en directrices, en componentes, en subtemas, en subtópicos, en talleres, en laboratorios. O sea, la modelación del currículum es esta etapa en la que se debe asignar que, por ejemplo, quiero crear una nueva carrera profesional porque he analizado que en determinado contexto hace falta sistemas de riego, por ejemplo. Esta es una experiencia que quiero contarles, haciendo un paréntesis, que hemos podido trabajar también juntamente con varias autoridades del Ministerio de Educación tiempo atrás, a partir del 2013, en la que hay un sector en el cual hay varios sectores en Bolivia. Ustedes que trabajan por diferentes lugares o que han podido conocer diferentes lugares de Bolivia, hay diferentes sectores de nuestro territorio que tienen ojos de agua, que tienen probablemente diferentes situaciones sociogeográficas y demás sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Y hay un sector específico en la provincia de Pacajes donde brota agua del suelo, y de acuerdo a la historia de las personas que viven y que conviven en el sector, en el municipio, desde los abuelos de las personas que actualmente viven, desde los bisabuelos y los tatarabuelos, siempre ha brotado agua, y esa agua va a constituir un pequeño riachuelo que posteriormente se va uniendo a los ríos que descienden hacia el sector Potosí, Oruro y demás. O sea, se unen al río Desaguadero acá en La Paz y transitan hasta el lago Popo, y posteriormente fluyen más allá, ¿no? Entonces, son cientos de años que ha brotado agua, pero que nunca se ha podido aprovechar este recurso fundamental. Y ahí hay un diagnóstico, hay un problema y hay una necesidad. El sector Pacajes, no sé si alguien conoce, es un sector árido, es un sector prácticamente seco. La producción agrícola apenas se limita a lo que es la papa y después la deshidratación de la papa, y a la poca ganadería, sobre todo de camélidos y de ovinos.
y hay una proyección, hay una necesidad y hay una proyección, y ahí empezamos, ¿no? Tenemos agua, pero no sabemos cómo aprovecharla. Listo, sacamos una nueva carrera, se va a llamar recursos hídricos. Pero los recursos hídricos es un mundo, es muy grande, tenemos que especificar porque nuestra especialidad, nuestra forma de trabajo es darles o asignar especificaciones, ¿no? Las carreras técnicas son carreras que probablemente buscan soluciones prácticas a problemas probablemente muy generales. Y es ahí la importancia de lo que es la educación técnica tecnológica. Y a partir de esa problemática hemos dicho, muy bien, recursos hídricos, pero con una mención, una especialidad. Sistemas de riego, captación de agua, gestión del agua y todo. Y entonces se va trabajando a partir de la necesidad, qué contenidos podemos dar, qué podemos enseñar para que ese nuevo estudiante, ese nuevo bachiller pueda convertirse en un nuevo profesional técnico en gestión de agua, en gestión de riego. Probablemente nunca han escuchado la carrera, pero existe y está implementada justamente en un instituto en Comanche y en el instituto de Tarija, no recuerdo ahorita el nombre, pero están implementados y están funcionando. Profesionales técnicos en agua no existen, los ingenieros muchas veces van a hacer una excavación, una exploración y demás y te cobran un dineral y probablemente ni siquiera no alcanzamos a recolectar el líquido elemento como tal, ¿no? Esto ya se los voy comentando para ir relacionando lo que estamos comprendiendo. Además de conocer todos los contenidos que vamos a dar, cómo vamos a estructurarlos, la parte importante también es concebir la metodología y utilizar para ello el diseño curricular, es decir, qué contenido se tiene que enseñar primero, cuál después. Y pasamos a la tercera tarea, la estructuración curricular. La estructuración curricular va a determinar el orden en el cual se va a desarrollar el proyecto curricular, el lugar de cada componente, el tiempo necesario, las relaciones de procedencia e integración horizontal que puedan existir. Se ha perdido la señal, ¿no? Y esta tarea se tiene que realizar en todos los niveles de la concreción curricular. ¿Cuál es la cuarta tarea? La organización para la puesta en práctica. Es decir, ya hemos empezado haciendo un diagnóstico, hemos visto qué podemos enseñar para atender esa necesidad, hemos estructurado nuestro currículum, es decir, hemos visto qué vamos a enseñar en primer semestre o qué vamos a enseñar en primer año, cuáles son los conocimientos básicos, cuáles son los conocimientos generales, cuáles son los conocimientos específicos, ¿no? Cuáles son los conocimientos prácticos, teóricos que necesitamos, cuál es la cantidad de horas que vamos a utilizar o requerir para enseñar determinado contenido. Y una vez que se tiene todo esto, se organiza para la puesta en práctica. Y esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en práctica de un proyecto curricular como tal. Este trabajo tiene en el centro al estudiante, es decir, se centra en el estudiante para diagnosticar su desarrollo, sus avances, sus limitaciones, sus necesidades. Entonces, acá en la tarea 4 ya nos enfocamos en la necesidad, seguimos enfocados en la necesidad, pero en la tarea 4 específicamente ya vemos al alumno, porque ponemos en marcha nuestro trabajo, o sea, ponemos en marcha nuestro diseño curricular, ¿no? Y ahí podemos hacer un diagnóstico, conocer las limitaciones probablemente del estudiante, sus necesidades, sus intereses, ¿no? Podemos diseñar acciones integradas que sean coherentes y sistemáticas para que él pueda aprender y asimilar de buena forma los contenidos. Además, esta tarea va a incluir la elaboración de horarios, de conformación de grupos, es decir, como ustedes saben, dentro de lo que es una organización de un horario, no se puede establecer contenidos, o mejor dicho, asignaturas que sean muy fuertes, por así decirlo, muy pesados o con mucha carga horaria de forma continua, porque justamente provocan el cansancio del estudiante y obviamente del docente, ¿no? Entonces, se tiene que observar todos estos factores en los que necesariamente van a intervenir, o sea, pueden intervenir también dentro de esta toma de decisiones los mismos estudiantes. La tarea número 5 es el diseño de la evaluación curricular. Y esto es en todos los niveles y para todos los componentes del diseño curricular, porque no solamente vamos a hacer una evaluación curricular del
de determinado contenido, por así decirlo, o de determinado espacio del diseño curricular, sino que a partir de objetivos terminales vamos a establecer cuáles son los indicadores e instrumentos que nos van a permitir validar la efectividad en práctica de nuestro proyecto curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Será prudente, es decir, será efectivo nuestro diseño curricular. Tenemos que evaluar nuestro diseño curricular. ¿Será que alcanzamos a cubrir las necesidades y problemas que hemos diagnosticado al principio? Hay que hacer ajustes. Si hay que hacer ajustes, ¿cuándo los hacemos? ¿Cuáles son esos ajustes? ¿A través de qué podemos hacer esos ajustes? ¿No? Y estas son las diferentes tareas de la elaboración de un diseño curricular como tal, ¿no? Así se generan y se van gestando diferentes planes y programas de estudio para diferentes carreras o años de escolaridad. Avancemos. Ahora, a nivel de conclusión, o sea, ¿cuáles son los niveles de la conclusión curricular? Dentro de lo que es el proceso de nivel curricular, existen o se constituyen 3 pasos o 3 fases que se deben considerar desde lo que es el nivel nacional, desde las políticas a nivel nacional. Ese es justamente el nivel macrocurricular. Si pensamos un poquito, ¿no? Actualmente, ¿cómo trabajamos nosotros dentro de nuestras instituciones educativas? En los institutos, universidades o colegios en los cuales estamos trabajando. Tenemos un diseño curricular base, ¿no es cierto?, el cual está planteado por el Estado, por el nivel macro. Este diseño curricular base contempla políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, contempla objetivos, contempla probablemente el plan de desarrollo económico-social, porque hay un objetivo macro, hay un objetivo primordial. Todos tenemos que aunar fuerza y esfuerzos para que el 2025 Bolivia sea una potencia a nivel regional e incluso mundial, no solamente en el tema económico, sino también en el tema educativo, en el tema alimentario, en el tema energético, en el tema de salud y en diferentes pilares que obviamente el Estado genera. Son las políticas estatales. Entonces, a partir de esas políticas estatales se van generando los diferentes diseños curriculares. Es el nivel macro, es el que nos manda. El siguiente nivel es el nivel mesocurricular, el que se aplica en la institución. Y acá nosotros tenemos la oportunidad de poder adaptar todo este plan de estudios nacional en nuestro contexto específico. Si yo doy clases en el Instituto de Quillacollo, por ejemplo, este Instituto de Quillacollo, la ciudad, el municipio de Quillacollo va a ser muy diferente al municipio Suárez en Santa Cruz, por el tema cultural, por el tema económico, por el tema social, por el tema político, por el tema ideológico, quién sabe, por el tema comercio, no por el tema económico. Entonces, a nivel mesocurricular, yo puedo ir adaptando el plan macro para que atender de mejor forma a mi grupo social, a mis estudiantes, o a atender las necesidades y requerimientos profesionales de mi sector como tal. Y finalmente es el nivel micro. Y el nivel micro es conocido por algunos autores como la programación del aula. Es decir, en este se van a determinar los objetivos didácticos, los contenidos, las actividades de enseñanza, las actividades de aprendizaje, los instrumentos de evaluación y valoración de los conocimientos, la metodología de cada área, o sea, cómo se va a concretar el plan de estudios nacional, la adaptación que hemos hecho a nivel institucional y cómo esto se va a concretar dentro del aula, en el taller, en el laboratorio. Entonces, en este nivel, en el nivel micro, cada docente elabora sus propios planes de estudio, sus planes de clase, en el que van a desarrollar diferentes unidades temáticas o contenidos analíticos de la carrera en la cual se están desenvolviendo o de la especialidad en la cual están enseñando. ¿Se entiende? A nivel meso, es en el nivel institucional. Probablemente muchos de ustedes al inicio de la gestión se reúnen a nivel institucional, ¿no es cierto? Las carreras de electrónica, la carrera de informática, la carrera de contaduría pública, todos en equipo docente se reúnen y trabajan en el plan anual o en el plan de desarrollo anual del programa de estudios de la carrera de contaduría general, por ejemplo.
En este contemplamos los contenidos que vamos a desarrollar en el primer año, en el segundo año y en el tercer año. Participan todos los docentes, no solamente a mí me ha tocado dar microeconomía, por ejemplo, yo no hago microeconomía solamente, no, se trabaja a nivel carrera. ¿Por qué se trabaja a nivel carrera? Porque dentro del nivel meso se tiene que especificar los objetivos, priorizar algunos contenidos, definir, proponer metodologías o recursos, depende del contexto donde estemos. Probablemente nuestro instituto no cuente con un laboratorio de computación para poder trabajar los diferentes programas informáticos de contabilidad, por ejemplo, y tendríamos que hacer todo manualmente, aperturas de libros diarios, aperturas de... se me van siempre los nombres, aperturas de diferentes estados de cuentas, hacer estados de resultados, etcétera, ¿no? Se puede hacer de forma manual, pero lo ideal es que nosotros enseñemos la parte técnica a los estudiantes. Entonces, hay que entender esto, los 3 niveles de la concreción curricular. Y si nosotros en algún momento, o sea, en el ejemplo que les dábamos en la plantilla anterior, de crear la carrera de gestión hídrica, por ejemplo, hemos tenido que tomar en cuenta el nivel macro, porque no podemos salirnos, ¿no? Estamos pues estamos en Bolivia. Bolivia a nivel general tiene diferentes necesidades, diferentes proyecciones económicas, políticas y demás, y tenemos que basarnos justamente en ello, ¿no? En estas proyecciones y demás, en estas políticas, tenemos que responder a estas políticas y necesariamente tenemos que hablar de estos 3 niveles. Si en el proyecto, o mejor dicho, si en la tesis de maestría que ustedes van a presentar están planeando hacer una modificación al plan de estudios, no sé, de la carrera de mecánica automotriz o al plan de estudios de mecánica industrial, no sé, de las especialidades que ustedes tengan o de las carreras que ustedes tengan, porque ustedes han identificado la necesidad, ¿no?, de incorporar contenidos y demás, tienen que tener en cuenta estos 3 niveles de conclusión. Lo que busca el Estado, los objetivos estatales, lo que podemos implementar en nuestra institución y lo que podemos cambiar a nivel micro. Tengan en cuenta eso, ¿no? Si ya tienen una idea de cuál va a ser su línea de investigación al terminar este proceso educativo también. Ahora, hay diferentes tendencias en el diseño curricular. Y hablando de lo que son las tendencias, ¿no?, vamos a hablar un poquito de las definiciones conceptuales que nos van a permitir establecer estas 4 tendencias que vamos a observar o que ustedes observan en este momento en sus pantallas. El currículum es interpretado como contenido de la enseñanza porque prevalece el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de la innovación científica. No importa que tu carrera sea totalmente, ¿cómo se llama las carreras de administración? O sea, totalmente teóricas, por así decirlo, pero ninguna carrera es totalmente teórica, todas tienen que ver con la práctica. Y para ello se identifican dentro del currículum los contenidos, la misión fundamental, y acá entra las misiones y visiones de las instituciones como tal, ¿no? Aquí nosotros definimos a nivel institucional cuál es nuestra misión como institución, cuál es nuestra visión y hacia dónde marcamos, o sea, hacia dónde queremos llegar con la formación de profesionales a nivel institucional. Hablando un poquito de las tendencias, hablamos de lo que es el currículum como una guía o un plan, entendiendo, constituyendo para ello el desarrollo del aprendizaje y de la actividad del estudiante. La función de entender de la tendencia del diseño curricular como una guía o un plan es la de homogeneizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y bueno, esto no es nuevo, porque nosotros tenemos, cuando alguien nos habla de diseño curricular, automáticamente nuestra mente nos lleva a pensar en un plan de estudios, por ejemplo. No, esto no es nuevo porque esto ha sido trabajado desde los años 1800, 1980, donde, a partir de la teoría de la educación, por ejemplo, ¿no?, que ya han debido probablemente estudiarlo. El currículum como una experiencia. Esta concepción del currículum como esta tendencia del currículum como una experiencia pone énfasis en lo que hacen los estudiantes. O sea, es la suma de experiencias dirigidas por el docente
que se van a interpretar en un currículum como un elemento dinámico, flexible, activo, donde se van a tener en cuenta los aspectos de carácter social, ¿no? Y ustedes, si un poquito se pueden analizar y pensar sobre el cómo desarrollamos nuestras actividades el cómo desarrollamos nuestras actividades a nivel micro dentro de nuestras aulas, tenemos que de verdad ver el tipo de estudiantes que tenemos y los elementos que podemos desarrollar, ¿no? Gracias. El currículum como disciplina. Dentro de lo que entendemos el currículum como disciplina, se suscribe a lograr un proceso eficiente. Hablamos de la disciplina, o sea, es una metodología o es una concepción disciplinar, una tendencia disciplinar, en la que vamos a buscar el logro de un proceso de asimilación rápida. Vamos a buscar que los estudiantes asimilan los contenidos de forma rápida, y esto va a estar estrechamente relacionado con lo que viene a ser la didáctica. Ningún diseño curricular o ninguna implementación o puesta en ejecución de un plan curricular está separado de lo que es la didáctica como tal. Nos estamos olvidando del diseño curricular como sistema. El diseño curricular, la tendencia del diseño curricular como sistema tiene una fuerte influencia de la teoría de sistemas, ¿no? Donde se precisan diferentes elementos cuyas interrelaciones van a delimitar el desarrollo de diferentes objetivos, metas o propósitos. Es decir, van a ser una serie de conexiones internas en la que los objetivos y metas o propósitos van a estar relacionados con los resultados que vamos a ir obteniendo, ¿no? A eso más o menos, estas son más o menos las 5 tendencias del diseño curricular como tal, o del currículum como contenido de la enseñanza. Avancemos. Ahora, hemos dado en líneas generales, ¿no? Hemos dado en líneas generales qué es el diseño curricular como tal. Ahora vamos a especificar un poquito más, vamos a ir relacionando con el tema educativo, pero ahora vamos a hablar del currículo educativo como tal, del currículo educativo como tal. Zabalza, en el texto que les he compartido de Miguel Ángel Zabalza, ustedes van a poder observar y van a poder ver que él define el currículum como una concreción didáctica en la que existen teorías, principios, categorías, regularidades, cuyo objetivo particular es la enseñanza y el aprendizaje de determinados contenidos, ¿no? El currículum aplica una concepción teórica metodológica de una realidad específica o a una realidad específica, en lo que sea, ya sea una carrera de educación superior, en el bachillerato técnico humanístico, en estudios de posgrado, diplomados, maestrías, etcétera, ¿no? El currículum educativo abarca todo el sistema de educación plurinacional, ¿no? Y no solamente acá en Bolivia, es a nivel nacional e internacional el currículum educativo, ¿no? Dentro de lo que es el currículo educativo, vamos a hablar de que el currículo educativo es el recurso pedagógico con el que disponen los docentes de una institución, la herramienta, es el recurso pedagógico más importante con el cual disponen los docentes de cualquier institución educativa. Dentro de los planes de estudio se van a desarrollar, o sea, se van a conformar todo lo que nosotros tenemos que desarrollar dentro de una clase, dentro de un taller, un laboratorio, o a lo largo de un semestre, o a lo largo de un año, ¿no? Porque ese es nuestro elemento fundamental. Ahora, ¿cuáles son los componentes del currículum que se deben tomar en cuenta dentro de lo que es el currículo educativo? O sea, ¿qué hay dentro de un plan educativo, dentro de un currículo educativo, quiero decir? Dentro de un plan de clase, por ejemplo, encontramos los objetivos específicos de acuerdo a cada nivel educativo. Si hablamos de educación en BTH, ellos trabajan todavía por objetivos holísticos, ¿no? Trabajan todavía por objetivos holísticos, no desarrollan del todo competencias. Las hacen de forma implícita, pero trabajan por objetivos holísticos. En educación superior trabajamos por objetivos, mejor dicho, por competencias, por el logro de competencias. Además, identificamos las competencias y habilidades que deben adquirir los estudiantes, porque dentro de nuestro plan curricular tenemos que poner que, o sea, una vez que yo le enseñe matemática financiera a un estudiante, ¿qué competencias y habilidades va a saber el estudiante al terminar nuestro semestre, nuestra clase? ¿No? Al terminar el año
dando todo el año matemática financiera, por ejemplo, una materia, ¿no? O semiología, etología. ¿Qué va a saber el estudiante después de aprender semiología y teología durante un año en la carrera de veterinaria zootecnia? ¿Qué competencias y habilidades va a tener el alumno? Eso tiene que estar descrito en nuestro plan curricular o en nuestro currículo educativo. ¿Qué unidades temáticas base debe contener nuestro plan? Para enseñar semiología y etología, ¿qué otros subtemas vamos a desarrollar? ¿Qué contenidos analíticos o programáticos? ¿Cuáles? ¿No? Es decir, además de las unidades temáticas, es decir, lo más grande, ¿qué contenidos específicos vamos a enseñar? ¿Qué metodología vamos a implementar? ¿No? ¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación? ¿Cómo vamos a evaluar los conocimientos de los estudiantes? Y evidentemente alcanzar las competencias. ¿Cómo ustedes saben que un estudiante ha aprendido lo que ustedes les han enseñado? Es decir, ¿cómo saben ustedes de si un estudiante ha adquirido las competencias y habilidades de lo que ustedes estaban enseñando? ¿Cómo saben? A través de una evaluación, a través de una puesta en práctica, ¿no? Si yo estoy enseñando cirugía en animales menores, una histerectomía, por ejemplo, ¿no? Les voy a enseñar cómo se hace una histerectomía de forma teórica, luego voy a hacer la práctica, luego voy a hacer de que los estudiantes practiquen y en un momento de evaluación voy a ver, muy bien, usted estudiante, ahora qué ha hecho, conoce los conceptos, los principios, los elementos básicos de lo que es una histerectomía y cuáles son los pasos fundamentales que hay que seguir, realice la tarea. Y el estudiante tiene que demostrar sus habilidades dentro de un quirófano en veterinaria, por ejemplo. ¿No? A eso se refiere. Y lo mismo pasa en todas las carreras y en todas las especialidades que ustedes pueden estar desarrollando. Yo sé que han escuchado estas dos palabras, gestión curricular. Quiero que participen. ¿Qué entienden por gestión curricular? Compañeros. De seguro que han escuchado sobre las palabras gestión curricular. ¿Qué será la gestión curricular? No quieren participar. ¿O no han escuchado nunca de estas dos palabras de qué es gestión curricular? Así así en conjunto. Probablemente saben qué es gestión. Probablemente saben qué es algo o a qué se refiere la palabra curricular. Licenciada, es un proceso educativo en forma teórica y práctica que el maestro, la persona que está educando o formando a nuevas generaciones realiza durante su clase. Proceso educativo, muy bien. Estamos muy cerca de la concepción. ¿Alguien más quiere participar? Dice, buenas tardes. Guido, ¿Me adelante. escucha? Sí, sí. Yo pienso que la gestión curricular hace referencia a la administración, es decir, administración de los procesos, de las prácticas de la educación, del proceso mismo educativo. Entonces pienso que en realidad involucra a todos los actores de este proceso, estudiantes y docentes, y por supuesto también directivos. Eso sería que sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿A ver una idea más? Aquí Licen, buenas. Adelante, Manolo. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que está haciendo referencia más que todo los contenidos temáticos que se desarrollarán durante la gestión. Es una propuesta que se va lanzando desde un principio para lograr con objetivos específicos el contenido que tiene que tener. Gracias. Las tres participaciones. Adelante, adelante.
la gestión curricular, a mi parecer, y se refiere a las diferentes formas de hacer los planes de estudios de las carreras. Muy bien. Está con Jesús Delgado. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Ruth. Ruth. Está como Jesús Delgado. De acuerdo. A ver, las 4 participaciones. A ver, adelante. Una quinta participación. Marcelo, adelante. Buenas tardes, licenciado. Tal vez aquí también está ampliando a lo que indicaron los compañeros, el cómo lo vamos a ir a desarrollar esas actividades en aula, por ejemplo. Ayer se nos hablaba de taller. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, motores, entonces tengo que ver, si bien voy a hacer una planificación, también tengo que ver cómo voy a utilizar esos recursos para poder enseñar la materia. Muy bien. Bien. Las 5 participaciones tienen toda la razón. Ustedes tienen una concepción importante de lo que es la gestión curricular. Pero para que podamos ampliar el contenido o esta definición, necesitamos comprender de que la gestión curricular es la capacidad que tiene el docente de organizar y poner en marcha su plan de clase, su proyecto curricular, su proyecto pedagógico, ¿no?, en la institución donde debe enseñar. Es la capacidad que ustedes tienen de poner en marcha su plan de clase. Está orientado a la formación de los estudiantes y necesariamente tiene que articular los objetivos, las competencias, las unidades temáticas, los contenidos analíticos, la metodología que ustedes usan y la evaluación que van a realizar de forma permanente. Esa es la gestión curricular, es la capacidad que ustedes tienen de aplicar el plan en su clase. ¿Me entienden? Entonces, afiancémonos de que ustedes son gestores del currículo, gestores curriculares de la materia que dictan, gestores curriculares del contenido que están dictando, gestores curriculares de la especialidad que probablemente están dando en alguna institución BTH. Bien. Ahora pasemos al otro elemento que era importante. Bueno, y antes de pasar, probablemente ustedes han escuchado de los diferentes tipos de currículums que existen. Esto en el proceso, esto sobre todo se habla como un complemento más. Existe, por ejemplo, el currículo oficial, que es el currículum que todos conocen, el plan de estudios de la resolución 87, si no me equivoco, 2017. El currículum operacional, que también es conocido como el currículum pertinente, que son prácticas reales de la enseñanza aplicadas a la vida real. El currículum oculto, que muchas veces la gente, hay colegas que interpretan que el currículum oculto es algo que tú lo escondes, es como tu secreto, pero en realidad no. El currículum oculto surge como una contraparte al currículum oficial o explícito, y son aquellos aprendizajes que no figuran de forma formal dentro del currículum académico. Son las normas, reglas, costumbres, prácticas, lenguajes que surgen de manera espontánea dentro de una institución educativa, ¿no? Porque es diferente la relación que ustedes tienen con sus estudiantes a nivel dentro del aula, dentro del taller o dentro del laboratorio, que la que tienen cuando están en un momento de descanso, probablemente con ellos. Y sobre todo en áreas rurales, tenemos relaciones con nuestros estudiantes, o sea, relaciones interpersonales en el sentido de que nosotros participamos en diversas actividades juntamente con ellos, desfiles, actividades sociales, festividades probablemente religiosas, aniversarios cantonales, municipales, etcétera, donde la presencia de nuestra institución realza y levanta obviamente dicha actividad. Y dentro de ella no nos relacionamos diciendo, no, vamos a hablar de motores, en motores no hacemos esto, no. Hay una relación intercomunicacional importante, pero donde nosotros nos basamos a las normas, reglamentos, a los usos y costumbres de nuestra comunidad, de nuestro sector, de nuestro contexto. El currículum nulo, por ejemplo, que está conformado por temas de estudio no enseñados, es parte del currículum que no tiene aplicabilidad ni utilidad aparente, pero muchas veces
complementa nuestra enseñanza, ¿no? Parte de nuestra didáctica también. Y el extracurriculum, que son experiencias planeadas externas al currículum oficial. Puede haber alguno de ustedes que tenga alguna especialidad en, no sé, motores a inyección o motores eléctricos, por así decirlo, que no están dentro de nuestro plan de estudios, pero que ustedes pueden complementar, ¿no? Parte de las unidades o parte de los tipos de currículums que existen. Todo esto lo van a poder observar en los contenidos o en el material que se ha podido compartir con ustedes, que lo van a poder descargar también para que puedan estudiar y fortalecer la biblioteca digital que ya van a seguramente ir elaborando o ya están elaborando durante toda esta etapa. Una recomendación: todos los textos, PDFs y otros que ustedes realicen, tareas y otros que realicen, guárdenlos en una carpetita especial, en su correo, en su Drive, porque les va a ser útil al término de este programa, dado que muchas líneas de investigación se orientan a algunos de los módulos, o por no decir a todos los módulos que tenemos dentro de o sea, para realizar las tesis finales, ¿no? Hablaremos del desarrollo curricular en educación superior. Ahora, ¿qué es desarrollo curricular en educación superior? Es el proceso de reconstrucción del currículo. Minutos atrás, antes de que empezamos con esto, hemos hablado de cómo es un diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular? ¿Cómo está elaborado? ¿Cómo está organizado? ¿Para qué sirve? ¿A quiénes atiende? ¿Qué contiene? ¿No? Incluso, ¿quién es quién es el actor fundamental de un diseño curricular? El docente, la comunidad, el estudiante, todos. Entonces, el desarrollo curricular es el proceso de reconstrucción por parte de los estudiantes y los docentes mediante experiencias educativas que favorecen de forma conjunta la transformación, ¿no? Se caracteriza por ser continua, circular y dinámica, porque se complementa o se contempla dentro de un ciclo del desarrollo curricular. Hay un avance del proceso que implica realizar ajustes sustantivos para cada fase que lo compone. Es decir, aplicamos el currículum con primer semestre este año. Esos chicos, esos estudiantes han aprobado el primer semestre y pasan al siguiente semestre, pero no con el mismo currículum, con el siguiente. Pero hay un nuevo grupo de estudiantes que ingresa y que adopta el currículum del primer semestre. ¿Entienden? Y vamos haciendo un trabajo circular en esta etapa, ¿no? Hay tres componentes en esta etapa del diseño. Hay tres componentes del desarrollo curricular, que son el diseño, la ejecución y la evaluación del currículum. Y estas son las fases. El primer paso, la fase de diseño, es el primer paso de todo el proceso formativo, donde se establece el modelo a seguir y se proyecta la planificación, organización, ejecución y control del mismo. Entonces, cuando la primera etapa del desarrollo curricular es diseñar diseñar el plan, ¿no? Ahí voy a planificar qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, voy a organizar los contenidos, voy a poner las fechas, el tiempo, cuándo lo voy a hacer, cuándo se va a ejecutar el plan, y voy a hacer también un control del mismo, voy a evaluar el mismo, ¿no? También lo entendemos como el proceso de estructuración, organización de los elementos que forman parte del currículum, que exige la cualidad de ser flexible, adaptable y motivado en gran medida por los estudiantes, docentes y la sociedad como tal. Cuando ustedes elaboran un plan curricular de clase, lo hacen con la idea de que ese día van a tener los 90 minutos de clases que ustedes deben de tener, o los 60 minutos de taller o de laboratorio que deben tener, ¿no? Pero probablemente justo al rector se le ha ocurrido celebrar el día de la lectura, porque le han dado la orden de las autoridades superiores, el día de la lectura todos al patio a leer, y rompe esa planificación previa, ¿entienden? Por lo tanto, la estructuración de su plan curricular debe ser flexible y adaptable. Probablemente también no salga como ustedes han planeado, por lo tanto también debe ser flexible. O probablemente necesitemos incorporar más contenido, por lo tanto debe ser flexible. Tenemos una segunda fase, que es la ejecución,
que es la puesta en práctica o desarrollo de las intenciones educativas. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿No? Pongo en práctica, ejecuto mi plan, el diseño que he realizado, ejecuto mi plan. Es el proceso dinamizador que tiene el currículo o el currículo donde se expresan o donde se adquieren las experiencias que van a promover y fortalecer el desarrollo cotidiano de la práctica educativa. En esta etapa se van a contextualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, aquí es donde vemos las necesidades de los estudiantes. Si ustedes trabajan en el TICNIS, no le vamos a decir a nuestro estudiante, para mañana me traes un ensayo de, motores de inyección, no me acuerdo el nombre, igual término, de motores, por ejemplo, ¿no? Me vas a traer para mañana una investigación de motores que funcionan con propulsión interna o algo así. Porque saben que los recursos son limitados, que no tenemos acceso al internet, entonces vamos a buscar otras formas, vamos a llevar probablemente textos, folletos, revistas, nosotros vamos a proporcionar seguramente esto. Entonces, en esta etapa, en la ejecución, es donde se contextualiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque no puedes enseñar igual en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, en Cochabamba, en Tarija, en donde sea, o en el TICNIS, ¿no? Tenemos que contextualizar nuestro proceso. En educación superior de formación profesional, la enseñanza y el aprendizaje, dentro de estos dos momentos, se habla de lo que es la elaboración de un plan de acción y la implementación. O sea, en educación técnica tecnológica superior se habla del plan de acción y la implementación en estos dos momentos, ¿no? Estas dos fases que ya hemos visto. Y la etapa o la fase de evaluación, que es la más importante del desarrollo curricular, que debe ser permanente dentro del mismo. La evaluación siempre va a ser permanente, nunca va a ser, evaluamos al final del semestre, o evaluamos al final de un contenido. No, la evaluación es continua. Y para profundizar un poco más lo que es evaluación curricular, vamos a pasar al último elemento de lo que es el desarrollo, el diseño y desarrollo del currículo. Entendemos por evaluación un proyecto curricular que se lleva a efecto con el espíritu de enriquecer y mejorar el proceso educativo, ¿no? Su aplicación no va a satisfacer los requerimientos contemporáneos de la teoría y la práctica, es decir, no necesariamente tenemos que satisfacer la teoría y la práctica que nosotros vamos a desenvolver en nuestro plan de estudios, sino que va a ser necesario analizar su efectividad. ¿Ha sido efectiva su aplicación? Se tiene que valorar además qué se puede mejorar de nuestro plan, de nuestro diseño curricular. Se tiene que, conservando los logros, ¿no? Tomando en cuenta los criterios de los estudiantes, la experiencia de los estudiantes, de los docentes, de la comunidad, de los sectores socioproductivos, ¿no? Ese es el objetivo de la evaluación curricular. Y nos hacemos la siguiente, vamos a trabajar sobre estos 4 elementos. Si se logran los objetivos generales y específicos de la unidad temática base y si su formulación ha sido orientadora. O sea, vamos a analizar si los objetivos generales y específicos de una unidad temática han sido alcanzados. Ese es un elemento de evaluación. ¿Será que hemos alcanzado lo que nos hemos planteado en el objetivo con el contenido que hemos desarrollado? Contenidos bien seleccionados. Si los contenidos estuvieron bien seleccionados, si respondieron a la lógica de la ciencia, a los intereses del estudiante, si se encontraron relaciones con la comunidad, con los sectores socioproductivos, con la industria, si han favorecido de alguna manera al contexto donde nos desenvolvemos, habrán sido bien seleccionados, es parte de la evaluación del currículo. Las sugerencias metodológicas facilitaron el aprendizaje, lo entorpecieron, se pudieron realizar 1, 2 o 3 metodologías más valiosas, menos valiosas, se aplicó la didáctica como tal. ¿Ya llevaron el módulo de didáctica o todavía no? Compañeros, didáctica en educación superior, ¿ya lo llevaron? Todavía, licenciado. Ya, entonces ahí vamos a profundizar seguramente esto, ¿no? Y por último, el sistema de evaluación también propiamente dicho, o sea, ¿cómo contribuimos al logro de objetivos? ¿Cómo nuestro plan, o sea, a partir de esta evaluación nos hacemos las preguntas, ¿cómo contribuimos al logro de los objetivos?
será necesario ajustar el programa conforme al desarrollo del mismo, es decir, conforme al desarrollo de la evaluación. Esta etapa es fundamental porque nos hace entender lo que está bien de nuestro diseño curricular, de nuestro plan de clase, de nuestro programa base de estudios, lo que falta, lo que hay que complementar, lo que se necesita hacer. ¿Se entiende? Entonces, todos estos elementos son obviamente fundamentales. Ahora, vamos a hablar de los elementos de la evaluación. Y acá entramos a hablar que la evaluación no solamente es, bueno, la evaluación es un proceso, que al mismo tiempo es un resultado por el cual debe saberse con qué punto lo diseñado, lo que hemos pensado para implementar, se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Si se evalúa además, o sea, tenemos que conocer si lo que está concebido, diseñado, ejecutado, incluyendo la misma evaluación, ha servido, ha habido dificultades, han habido problemas probablemente internos, es decir, probablemente de nuestra mala implementación o mala ejecución de nuestro mismo plan, o si han sido elementos externos, lo que decíamos, o sea, jornada de lectura, jornada deportiva, aniversario de no sé dónde, ¿no?